El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida como matrimonio al culto familiar. Que el Señor cada día ponga una protección divina alrededor de tu hogar, de tus hijos, y que esa oración que eleves en este día halle gracia ante el Padre Celestial. Que Dios bendiga a la familia, el matrimonio, que bendiga a nuestros hijos y nietos, y esa protección que cada uno le pide al Señor, el Señor de gracia. Sean bienvenidos. Y a todos aquellos que por primera vez han sintonizado la red de canales del Evangelio Eterno, como ministerio de oración, estamos llevando el culto familiar. Bienvenidos sean. Queremos, Sergio, consagrar este tiempo de oración, de reflexión, en la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él el que dirija y gobierne este tiempo de oración, que el Señor de gracia en lo que Él testifique esté basado en la palabra de Dios. Vamos a hacer la oración, nos vamos a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte, dobla rodillas espirituales. Padre amado, de rodillas humildemente, recibe la adoración, la gloria y la alabanza, Hijo de Dios. Digno eres, Señor, de recibir el imperio, el poder y la majestad por la eternidad. Gracias, Señor, porque estás en el lugar santísimo, porque todavía la gracia está abierta y la mano del Señor extendida. Te doy gracias por esa sangre sagrada que nos cubre, que nos limpia de toda maldad. Gracias te doy.
Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Es el que da convencimiento de pecado, juicio y justicia. Agradecidos estamos por la presencia del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque todo lo que se pide en el nombre de Jesús, tu palabra dice, se dará. Te ruego humildemente que perdones toda falta, todo pecado, que no tomes en cuenta la indiferencia, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Da la convicción, Espíritu Santo. Con temor y temblor buscamos la salvación, la cobertura y protección. Y te rogamos que perdones la falta. Nos duele haberte ofendido, Señor, y rogamos humildemente el perdón de nuestras faltas. Señor amado, gracias. Gracias por bendecir el hogar y la familia. Pongo matrimonios, pongo hogares, Señor, en tus manos. Y ruego por esa súplica que se eleva en el hogar. Cada día la oración, Señor, esté en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer más en comunicación contigo. Gracias, Señor, por el culto familiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. La palabra de Dios, hermano, nos va a ministrar en este día en Proverbios 27:1. La reflexión que se dará, hermano, está cimentada en la palabra de Dios. El cimiento, hermano, de la oración y de esta reflexión es la voz de Dios. El futuro está en el presente. Y vamos a orar, hermanos, y a pedir a Dios que Dios cada día dé claridad de mente y cada día como padres seamos sensibles a la voz de Dios. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará este día. En este día, hermanos, hay propósitos, hay planes. Ponlos en las manos de Dios. Este día es un día de bendición. Es un día en que las misericordias son nuevas cada día. Y las misericordias del Señor en este día están para aquellos que están poniendo su confianza en Él. Aquí claramente dice que no nos jactemos del día de mañana. Hoy es un día de salvación para todos aquellos que creemos en el autor de la fe. La reflexión, el futuro está en el presente. Este día, hermanos, hagamos preparación para tiempos venideros, si Dios lo permite. Pidamos su bendición para el hogar, la familia y que cada oración esté en armonía con la palabra de Dios. Sergio, lo que Dios nos va a hablar, el futuro está en el presente. Hoy las misericordias de Dios son nuevas. Abrázalas, hermano, porque esa palabra trae refrigerio, paz y consuelo al corazón del creyente. Por eso te invitamos al culto familiar. Sergio, esa reflexión nos da consuelo y fortaleza para esos momentos que muchas veces hay aflicción, tristeza y temor. Recordemos que el perfecto amor echa fuera temor a través de la oración. Estamos llevando este día la oración. Amén. Así es, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el futuro del cristiano está en la eternidad. Amén. Y la eternidad, hermanos, se va a ganar en el presente. Por eso hemos titulado esta reflexión que el futuro está en el presente. Si ahora que tenemos la vida donde Dios en su misericordia nos las ha concedido, no aprovechamos cada momento que Él nos da para tener una preparación y ganarnos la eternidad que el Señor nos promete, ese presente, hermanos, es día a día. Por eso el futuro, para poder gozarlo, para poder obtenerlo, se gana el día de hoy, en el presente. Amén. En nuestra vida diaria hay circunstancias y situaciones que nos preocupan. La incertidumbre que nos depara.
el futuro. Muchos se preparan queriendo, hermanos, vivir una vida que tal vez el día de mañana no la tengan. Y se preocupan el día de hoy por acumular riquezas, por acumular fama, por acumular poder. Siempre el hombre común va a querer adquirir las cosas que el mundo le ofrece. Pero sin en cambio, el cristiano se prepara para la eternidad. No importando, hermanos, las situaciones que nos están rodeando. Estamos en un mundo convulsionado, donde el adversario está haciendo lo mejor de su parte para querer robar la semilla de la salvación y de la eternidad en cada creyente. Por eso deseamos que muchos viven con la incertidumbre de qué nos deparará el día de mañana. Pero eso, hermanos, esa preocupación consume nuestros pensamientos. Nos llega a caer en un estado de preocupación y de ansiedad. Nos dejamos embargar por las circunstancias que estamos viviendo. Sin en cambio, nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos dice que no nos debemos de preocupar por el día de mañana, porque a cada día le basta su propio afán. Es decir, debemos de aprender a vivir el presente para poder vivir el futuro. Por eso nuestro Señor, a través de su palabra, nos invita a que debemos de vivir cada día junto a Jesús, confiando en Jesús, dependiendo de Jesús, pensar como Jesús y actuar como Jesús. El preocuparse del futuro es inútil, a menos de que pensemos en la eternidad y en la salvación. Por eso no debemos de preocuparnos, hermanos, por lo que vendrá el día de mañana. Debemos de preocuparnos por prepararnos el día de hoy para poder vivir, si es la voluntad de Dios, el día de mañana. Por eso debemos de recordar que el futuro prometido para el creyente es la eternidad. Leíamos aquí en el libro de Proverbios, capítulo 27 y el versículo número 1, cómo la Escritura nos da esta exhortación. Y confirmando, hermanos, lo que comentamos, no te jactes del día de mañana, porque no sabéis qué dará de sí el día. Este pasaje, hermano, no tiene el propósito de enseñarnos a despreocuparnos por el futuro, sino que es una advertencia contra la confianza propia. Porque si sabemos vivir el presente, estaremos preparados para el futuro. Entonces, la verdadera confianza está en Dios, que debe de caracterizar el pensamiento del cristiano y lo capacita para enfrentar el futuro sin ningún temor. Porque nuestro pensamiento no está en las cosas del mundo, ni en acumular las cosas del mundo. Nuestro pensamiento está en las cosas celestiales. Y ahí es una gran diferencia. El vivir el presente conforme al mundo o el vivir el presente en lo espiritual. Cada uno, hermanos, tiene su propia decisión. Empecemos, hermanos, recordando lo que la Biblia nos dice acerca de la soberanía de Dios.
Vamos a poner eso como base para poder entender y comprender lo que la Biblia nos ministra acerca de prepararnos para la eternidad, viviendo en el presente. Primera de Crónicas 29:11 es parte de la oración de David cuando le pedía al pueblo de Dios que de una manera voluntaria trajeran ofrendas para la construcción del templo que más tarde realizaría su hijo Salomón. Pero fue tanto el fervor del pueblo por ofrecer voluntariamente una casa donde se iba a manifestar la presencia del Señor, que parte de la oración de David lo manifiesta de esta manera. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder. Aquí nos da una idea de que Dios tiene control de todas las cosas. La gloria, la victoria y el honor, ¿de quién son? Del Señor. Porque todas las cosas que están en los cielos, y aquí nos ejemplifica del poder creador de Dios. Por eso dice, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿De quién proviene la riqueza? Del Señor. ¿De quién proviene la provisión para el hombre? Del Señor. Y esto nos los otorga, hermanos, a la medida de los valores de cada persona en lo individual. Si yo como cristiano valoro lo que Dios me da, no es mío, es de Dios, pero si me lo da es para administrarlo. Por eso debo de reconocer que todo lo que Dios me da le pertenece a Él. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. O sea, aquí claramente la Escritura, hermanos, señala que Dios es el dueño de todas las cosas, materiales, pero sobre todo espirituales. Aquí en el versículo número 12 de Primera de Crónicas 29, siguiendo con esta misma idea, sigue manifestando David en su oración: las riquezas y la gloria proceden de ti. Lo que tú tienes, ya sea mucho o sea poco, ¿de quién proviene? De Dios. ¿De quién son todos los beneficios que tenemos? De Dios. ¿Y por qué no los otorga? Para administrarlos y para bendecir a los demás a través de lo que Dios nos da. Así que, hermanos, no es de que nos conformemos con lo que tenemos, más bien que administremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos como una responsabilidad sagrada. Por eso me debo de preparar en el presente para valorar lo que Dios me ofrece en el futuro. Y lo que Dios me ofrece en el futuro no se compra ni con oro ni con plata. Lo que Dios me promete para la eternidad costó sangre, un precio muy alto que no tiene valor, o que tiene un valor supremo más bien, que fue la sangre del Hijo de Dios. Por eso, en este mundo, hermanos, lo que Dios nos da proceden de Él. Y sigue diciendo la Escritura, y tú dominas sobre todo. ¿Por qué? Porque le corresponde a Dios. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder. ¿A quién? A todos. O sea, no necesariamente se está refiriendo al poder ni la fuerza que el mundo ofrece. Se está refiriendo en el lado espiritual. El poder que a través de su Espíritu Santo se manifiesta en cada corazón sincero y humillado. Y ese poder, hermanos, es el que nos da, el que nos empodera para permanecer en la fe y para cumplir con su mandato.
Por eso la Escritura dice que Él nos fortalece de una manera espiritual. Si bien es cierto que la Escritura dice que de Jehová procede todo lo que tenemos material, por el lado espiritual nos está fortaleciendo para ser buenos hijos de Dios, como mayordomos y como administradores de lo que el Señor nos da. Por eso no nos afanemos por las cosas del mundo. Más bien, hermanos, preparémonos para el tesoro que no se compra, para el tesoro de la eternidad, mediante el plan de la salvación que Dios nos ha dado. Y lo volvemos a repetir. La salvación, hermanos, tuvo un costo. Y ese costo, hermanos, fue la sangre del Cordero de Dios. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios, hermanos, quiere hacer grande a sus hijos. Dios quiere dar ese poder a sus hijos. Dios quiere dar esa fortaleza a sus hijos, pero no de una manera material, de una manera espiritual. ¿Para qué? Para que el futuro que nos promete se gane el día de hoy, buscando el camino de la eternidad. Aquí en el Salmos 73, el versículo 23 al 25, el salmista se expresa de esta manera: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Ahí está la promesa de la eternidad. ¿Y por qué David estaba seguro que tenía la promesa de la eternidad? Porque siempre estuvo al lado de Jehová. Aun y cuando tuvo sus caídas, sus defectos, sus errores que cometió, él estuvo dispuesto a pedirle una oportunidad más al Señor, se arrepiente de sus faltas, las confiesa, busca al Señor y deja de afanarse de las cosas del mundo. Recordemos que David fue el rey de Israel, que tenía posesiones en abundancia. Y cuando se perdió de la visión de Dios y se fue por la abundancia que él tenía, su vida espiritual decayó a tal grado que pecó. Pero llegó un momento en que buscó del perdón de Dios. Y por eso él dice: me tomaste de la mano derecha. ¿Por qué? Porque lo levantó. Me has guiado según tu consejo. ¿Por qué? Porque lo obedeció. Y después me recibirás en gloria. ¿Por qué? Porque él había entendido que toda la fama, el poder que él tenía de una manera material era menos que la promesa de la eternidad que Dios le ofrecía. Por eso dice: y después me recibirás en gloria. ¿Por qué? Porque se había reformado. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Se da cuenta cómo la visión, a pesar de sus errores y faltas que cometió, se transformó? Porque el Espíritu Santo actuó en él y él, hermanos, dejó de percibir el valor de las cosas del mundo y se preparó en función a esas lecciones que le dolieron, sufrimientos, y trajeron a su vida escarnio, porque hasta su propio hijo lo quería matar. Y él se reformó y puso su mira ya no en las cosas del mundo, sino en las cosas celestiales. Por eso él decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahí está confirmado. ¿Por qué nos preocupamos entonces, como lo leíamos en Proverbios, por afanarnos del día de mañana?
¿Por qué nos preocupamos por el futuro? ¿Para acumular o para vivir una vida desahogada? Si la misma palabra de Dios nos está diciendo que nuestra mira deben de estar en las cosas celestiales. Eso es lo que la Biblia nos está mostrando, que el futuro está en el presente. El Señor, hermano, nos dejó aquí en este santo libro profecías que se han cumplido en su tiempo de una manera exacta. Nos ha dejado profecías que han tenido doble cumplimiento. Uno en el momento que Dios se las reveló por la situación que vivían, pero que esta misma profecía también tiene un doble cumplimiento, que están en el futuro. Dios nos dejó parábolas, nos dejó ilustraciones, nos dejó ejemplos a través de la vida de sus siervos. Y todo eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de aprender para estar preparados para buscar la eternidad que Dios nos ofrece. Por eso, la misma palabra de Dios, hermanos, es la que nos anima, la que nos motiva para buscar el consejo de Dios. Y así como David se arrepintió y reconoció sus faltas y dejó de acumular las cosas materiales, se preocupó más por las cosas espirituales. ¿Le costó? Sí, le costó. Le costó trabajo, pero lo logró. Amén. ¿A nosotros nos va a costar? Sí, porque hay que negar las cosas del mundo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo pondremos nuestra mira en las cosas celestiales. Aquí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8, la Escritura dice, porque nada, dice la Escritura, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. En resumen, ¿por qué te afanas por vivir una vida de acumular riquezas, propiedades o tal vez de tener una solvencia económica que a lo mejor han sido ganadas de una manera incorrecta? Por eso debemos de reconocer que así como venimos y como dice la Escritura, que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Todo lo material, hermanos, es transitorio. Todo lo material es perecedero, porque tienen un tiempo de caducidad. Solamente va a durar para siempre o en la eternidad lo espiritual. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Por lo espiritual. Por ello debemos de lograr lo que es indispensable sin caer en excesos. El no valorar lo que tenemos y desear lo que no tenemos son las causantes de cometer faltas y pecados. ¿A quién? A nuestro prójimo. Y nos llevan a una vida infeliz, poniendo en riesgo nuestra propia salvación. Aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 8 y el versículo número 36, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿por qué? Y le hagas una pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El afán, hermanos, o el afanarse por tener más de lo que necesitamos es un síntoma de caer en la avaricia y en la idolatría. Insistimos mucho en este punto porque el pensamiento del mundo en este momento es ese: acumular riqueza, acumular fama, acumular poder, acumular un estatus social. Y por eso vemos, hermanos, que hay una convulsión en el mundo entre naciones, entre hombres,
que al igual que en el antaño, hermanos, desean el poder, pero todo está en función de cómo lo quieren lograr, en función a la tiranía, en función al oprimir al que menos tiene, en función de perseguir a aquel que no tiene culpa de nada, en función de distorsionar las leyes, y no solamente las civiles, sino las leyes de Dios. Porque ellos piensan, hermanos, que con acaparar ese tipo de materialismo, aunque rompan la ley de Dios, ellos piensan que están haciendo bien. Por eso no nos tenemos que afanar por lo que el mundo ofrece. Debemos de preocuparnos el día de hoy, en el presente, porque el futuro es el día de hoy. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo número 5, la escritura dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y aquí la misma palabra de Dios, hermanos, una vez que nos presenta cuáles son las debilidades del mundo que no está comprometido, o las debilidades del creyente que no se prepara y que no busca del consejo divino, nos muestra ahora, hermanos, qué es lo que tenemos que dejar. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé Amén. ni te dejaré. No importa, hermanos, que tú seas rico o que seas pobre, que tengas mucho o que tengas poco. No importa esa condición. Lo que importa es hacia dónde estás mirando. Por eso la Escritura dice: que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, no nos está hablando de conformismo, porque no es malo, hermanos, que cada creyente se esfuerce por vivir de la mejor manera a sus posibilidades, de una manera honesta. Si usted honestamente, hermanos, gana la provisión que va a llegar a su hogar, será de bendición. Pero si bajo algún abuso, algún fraude, usted quiere obtener algo para beneficiarse, entonces, hermanos, cae usted en lo que la Escritura dice, en la avaricia. Por eso la Escritura dice: contentos con lo que tenéis hoy. Es decir, lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Y sea mucho, sea poco, yo lo voy a cuidar, porque no es mío, es de Dios. Por eso mi atención debe de estar en la eternidad. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ahí está la promesa. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por el día de mañana, cuando nadie sabe si va a vivir el día de mañana? Preocupémonos por el presente, y no para acumular las riquezas del mundo, sino para buscar el tesoro celestial, que es la eternidad. San Mateo capítulo 6, versículo número 19, la Escritura dice: no hagáis tesoros en la tierra. Ahí está confirmado. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mucha gente se preocupa por acumular y se esfuerzan y brindan toda su atención a las cosas del mundo, a las cosas materiales. Y piensan que ellos están formando un patrimonio. Pero tal vez, hermanos, ellos no lo disfruten, porque se cumple lo que la Escritura dice: vienen ladrones, minan y hurtan. Nadie sabe para quién trabaja. Entonces, volvemos a repetir: ¿por qué nos afanamos de las cosas materiales, de acumular riquezas, y descuidamos la riqueza celestial? La misma Escritura, hermanos, nos enseña que la acumulación de bienes se debe
al deseo de tener una seguridad en el futuro. Muchos ven en el futuro lo que puedan hacer hoy. Y yo le pregunto, entonces, ¿dónde está la eternidad? Por eso leíamos, no No te que cabe. debemos de preocuparnos por las cosas celestiales, no por las cosas materiales. Porque ¿de qué sirve que ganares todo el mundo si perdieres tu alma? ¿De qué sirve? De nada. Por eso, el futuro, hermano, está en el presente. San Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, la escritura dice, no os afanéis. Y aquí vuelve a insistir la escritura. Y no es de que seamos repetitivos, sino que únicamente, hermano, estamos leyendo la recomendación divina. Porque el acumular riquezas y el afanarse por las cosas del mundo es una trampa que Satanás usa para desviar la atención del mismo creyente, inclusive para robar la semilla de la salvación. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que comeremos. Leíamos que el Señor es nuestro proveedor. No te dejaré ni te desampararé. Pero sin en cambio el hombre, aun y cuando tiene la promesa, se pregunta, ¿qué comeré o qué beberé o qué vestiré? Y luego dice, porque los gentiles, es decir, los que no están en la fe, buscan todas estas cosas, se preocupan por las cosas materiales, pero vuestro Padre Celestial, a los creyentes, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Tanto incrédulos como no incrédulos tenemos necesidad de la provisión, del alimento, del vestido, del sustento. Pero mientras el mundo gentil se afana y a base de fraude, de mentira, de opresión, se hace de posesiones malavidas, el creyente, hermanos, no busca las cosas materiales, porque la promesa del Señor está en que Él no nos va a desamparar, sino que mi preocupación en el presente está para prepararme para el futuro, para la eternidad. Y eso se gana el día de hoy. Aquí en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos da esta promesa, que es muy conocida, pero que si hemos leído el contexto y lo hemos entendido, entonces podemos aplicarla en nuestra vida. Mateo 6:33, la escritura dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, nuestro Señor, hermanos, sabe de lo que tenemos necesidad. El gran propósito de la existencia del hombre es que busquen a Dios en toda situación, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. En cualquier circunstancia siempre debemos de buscar a Dios. No dejemos, hermanos, que las cosas materiales se hagan parte de nuestra vida y las veamos como un ídolo, porque mucha gente idolatra. Y la misma palabra de Dios lo dice, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la idolatría se manifiesta no solamente con adorar imágenes o estatuas. La idolatría se manifiesta también adorando cosas materiales y en este caso el dinero, las posesiones. Por eso que sea nuestra principal motivo, hermanos, prepararnos para el futuro. Pero el día de hoy, Cristo, hermanos, desea que demos a las cosas celestiales el primer lugar. Por eso dice, San Mateo 6:33 lo dice, mas busca primeramente el reino de Dios. Nos está hablando en el área espiritual. Cuando yo estoy fortalecido espiritualmente, 6:33. entonces la promesa que la misma palabra de Dios nos da
es de que todo lo demás será añadido, porque pasa a segundo término. La primera prioridad es la espiritual. Y en segundo término, lo material. Pero Dios no nos va a dejar solos, porque ya nos lo prometió. No te dejaré ni desampararé. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 34, la escritura sigue diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana. Estamos leyendo San Mateo 6, 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Así que, hermanos, ¿por qué me preocupo por el día de mañana? Si ni siquiera sé si lo voy a vivir. Me tengo que preocupar por el futuro de la eternidad, pero viviendo en el presente. Cuando llegue el día de mañana, hermanos, los problemas que habíamos temido pasar, con frecuencia son imaginarios. Muchos no duermen o están tan preocupados que toman decisiones equivocadas porque tienen que cumplir con un compromiso el día de mañana. Y están preocupados, no comen, no duermen, están nerviosos, su carácter se transforma, están irritables, no soportan nada, están preocupados. Y la escritura nos está diciendo que no nos afanemos del día de mañana. Si tengo que cumplir con alguna responsabilidad el día de mañana, tengo que prepararme el día de hoy. Y como lo hemos leído en la escritura, si Dios me promete que no me va a desamparar y que además, si busco el reino de Dios, Él me va a añadir o me va a resolver lo que necesito, entonces, ¿por qué preocuparme por el día de mañana? Preparémonos para tomar esas responsabilidades y para tomar esas decisiones de rodillas, no con preocupación, no dejando de dormir o dejando de comer, no, de rodillas. Esa es mi preparación espiritual para poder ser guiado del Espíritu Santo, y la Escritura dice que el Espíritu Santo va a poner palabras en nuestra boca, que va a abrir nuestra inteligencia para poder resolver y para poder hablar las palabras adecuadas por el problema que tengo que resolver. Vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene un compromiso de pagar una deuda, ya sea la renta, ya sea su carro, lo que sea, el día de mañana, y si no lo paga, se lo quitan. Entonces, ¿cuál es su oración? ¿Que le caiga dinero del cielo? Su oración debe de ser pedirle al Espíritu Santo que sensibilice el corazón con la persona que usted va a tratar y que ponga palabras en su boca. Y usted va a llegar con esa confianza porque el Espíritu Santo ya le ministró. Y usted va a decir, te debo, no tengo, pero dame la oportunidad de pagarte en plazos. Lo único que puedo darte es esto. Y en tal plazo te pago lo demás. Eso es usar la inteligencia. Eso es dejarse llevar por el consejo divino. Amén. No necesariamente Dios nos va a dar lo que necesitamos para pagar. Dios nos da la inteligencia para hablar. Porque así como pedimos, tenemos que pagar. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos invita a vivir el presente pensando como si fuera hoy mismo el futuro. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración la familia. Pedir al Señor en este día, hermanos, este día es un día en el cual el Señor nos da la oportunidad de la vida, nos da la oportunidad de conocerlo.
Nuestra confianza debe de estar en Él. Tu seguridad es Él. Muchas veces, hermanos, no vivimos el día, vivimos el futuro, el día de mañana. Y no sabemos si mañana vivimos, pero sin embargo estás planeando en este día qué voy a hacer. ¿Qué planes voy a hacer para mañana, para 15 días, para 2 semanas? Y estás preocupado en eso, mientras que este día el Señor nos da la oportunidad de reflexionar, la oportunidad, hermanos, de la salvación. La confianza siempre está en Él. Tu seguridad es Él. No olvidemos, hermanos, que Él está en esos momentos que estamos pasando angustia, en esos momentos que estamos pasando lágrimas. Él está ahí. Pero descuidamos, hermanos, algo importante que Él dejó, un canal de comunicación que es la oración. No oramos, no buscamos su consejo, no pedimos, hermanos, que esa paz y esa seguridad esté en ti. Estamos llevando este día, hermanos, culto familiar. Estamos orando para que en este día la familia esté integrada, la casa esté edificada en la roca que es Cristo. Tus planes en este día son hoy. Mañana no nos corresponde. Mañana tendrá su propio afán. Y si es su voluntad, viviremos. Pero este día, hermanos, pongámonos a cuentas con Él. Estén los planes para la salvación de este día. Por eso estamos llevando, hermanos, el futuro está en el presente. Lo que hagamos hoy va a contar, si Dios permite, para mañana, porque hubo preparación en este día. La preparación es confianza en Él, es tu fe en Él. Pidamos al Señor por tu familia, por tus hijos, este día. Lo que tengamos que arreglar, en este día lo arreglamos. La vida no es nuestra, la vida es de Él. Y es un regalo que nos da cada día. Por eso estamos llevando, hermanos, la oración, el matrimonio, que para Él es sagrado y lo debe de ser para nosotros. Cuidar esa institución que es sagrada para Él. Hogares felices, hogares establecidos en su palabra. ¿Y cómo lo vamos a tener? Estando en las manos de Dios. Pidamos este día, hermanos, que la reflexión que se está llevando cautive la mente y el corazón, porque esa palabra, hermanos, está sensibilizando el área espiritual. Pide cada día que Dios dé gracia y sabiduría como padre, como madre, como matrimonio, para edificar ese hogar en las manos de Dios. Esa es la preparación y la preocupación que el Señor desea, que tú llegues a Él, poniendo a tus hijos, a tus nietos, tu matrimonio en sus manos y pidiendo al Señor que cada día hagamos la voluntad de Él y no la nuestra. Por eso se está llevando el futuro, está en el presente. Y hemos visto, hermanos, los versículos que nos dan consuelo y fortaleza, porque de Él viene todo. La seguridad y la fe está en las manos de Dios. Así es. Continuemos esa reflexión que nos da, hermanos, la confianza y la cobertura que cada uno de nosotros necesita. Pidamos que cada día la oración y el estudio de su palabra nos den la luz y la claridad de mente, la sabiduría que como padres y como esposos necesitamos para el trato que estemos dando sea conforme a la voz de Dios, no a nuestras fuerzas, no a nuestro carácter, sino el amor de Dios. Transformar el carácter de todos lo hacemos en este día en la oración. Amén. Estamos llevando este día el matrimonio. Amén. Amén. Así es, hermanos. Entonces, el propósito de la palabra de Dios, primeramente, hermanos, es ubicarnos Amén. como creyentes, como cristianos. No nada más es un nombre, no nada más es cumplir lo que yo deseo, sino que es obedecer. Los pensamientos del hombre, hermanos, son muy diferentes a los pensamientos de Dios, como hemos visto por la Escritura.
Mientras el hombre se afana por tener más, mientras el hombre se afana por tener poder, autoridad o muchas otras cosas, el Señor piensa de una manera diferente, porque el Señor piensa en la eternidad. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y el versículo número 11, la escritura dice, hablando Jehová, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, Jeremías 29:11, pensamientos de paz y no de mal. Dios que desea a cada uno de nosotros, que tengamos paz en nuestro corazón. No dice que tengamos riquezas, no dice que tengamos poder o autoridad en este mundo. Vamos a tener poder y autoridad en lo espiritual. ¿Sobre qué? Sobre la adversidad. Pero la palabra de Dios dice que debemos de tener un corazón en paz, con la tranquilidad y con la seguridad de que el Señor está con nosotros. Por eso dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que usted espera? La eternidad, la salvación. O sea que la misma la misma escritura nos aclara cuál es el pensamiento de Dios, y esto es lo que tenemos nosotros que aprender. Por eso debemos de buscar y de depender cada día en estar cerca de Dios, para que Él nos encamine por los senderos que ha marcado para llegar a la promesa que Él nos ha prometido. El apóstol Pablo también, hermano, nos anima a permanecer que bajo cualquier circunstancia, confiados en el Señor y aceptar nuestra realidad. Aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo número 11, la escritura dice, no lo digo, hablando Pablo, porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Pablo se encontraba en prisión cuando escribió estas palabras y por lo tanto carecía de todo lo esencial, no tenía nada. Por eso decía, he aprendido a vivir en la escasez y con lo poco que tengo, estoy contento. ¿Por qué? Porque tengo lo más rico que no se ve, que es la promesa de Dios. Por eso dice, cualquier sea mi situación, por eso comentábamos, no es el estatus social, no son las cosas que usted tenga, no es el dinero que usted tenga, sino que Dios lo que busca es nuestra salvación. Y lo volvemos a repetir. Esa salvación tuvo un precio, la sangre de Jesús. Por eso debemos de valorar y debemos de aprender a contentarnos, no a conformarnos, a contentarnos con lo que tenemos. Filipenses capítulo 4, versículo 12, la escritura dice, sé tener escasez. ¿Cuántos podíamos decir eso? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ahí están los dos polos opuestos. Sabía vivir en la escasez, pero también sabía vivir en la abundancia. En todo y por todos estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre. Hay momentos en que tenía la provisión, pero hay momentos que pasaba escasez, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bajo cualquier circunstancia, nuestra prioridad está en Dios, en la escasez o en la abundancia, en la salud o en la enfermedad. Así que la misma palabra de Dios nos anima, hermanos, para estar preparados en el presente para el futuro. Aquí el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, el mismo Job reconocía cuál era su situación
y por todas las adversidades que Dios había permitido que vinieran a su vida, él declaraba esto. Recordemos que él perdió sus posesiones materiales, perdió su hogar, sus hijos, perdió su esposa, perdió su salud, perdió todo cuanto tenía y era un hombre próspero. Sin en cambio, él reconocía que lo único que no iba a perder era el amor de Dios, la fidelidad a Dios, porque era un hombre recto, así lo dice la Escritura. Entonces no son las cosas materiales, las riquezas materiales, son las riquezas espirituales. Y llegaba a esta conclusión: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí señala Job la naturaleza transitoria o pasajera de las posesiones materiales. Y ya lo leímos, que el orín corrompe todo lo material. Pero lo espiritual, hermanos, nadie lo toca, porque eso es una característica del creyente. Por eso tenemos la seguridad de la salvación y de la eternidad, porque no está corrompida ni se va a perder a menos que el hombre se descuide y se desvíe de los caminos de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 20, la Escritura nos da este consejo: sino hacer tesoros en el cielo. Ahí está lo que la Escritura nos recomienda. No está en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Y estamos enfatizando en este punto, hermanos, porque queremos dejar claro, porque la Biblia nos los enseña, que nuestra vista debe de estar en las cosas celestiales, no importando, hermanos, nuestra condición actual, si tenemos poco, si tenemos mucho. Eso no importa. Lo que importa es lo que tenemos en el corazón. Sino haceos tesoro en el cielo. Es la recomendación de Dios. Ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿De qué le sirve a usted vivir en un palacio o en una residencia si hay pleitos, si hay contienda, si hay divisiones, si hay poca fe? ¿De qué le sirve? Estas son las posesiones del mundo. Prefiero vivir en un cuarto donde se respire el amor y la paz de Dios. Aquí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 18 y 19, la Escritura nos dice que hagan bien, y es la recomendación que la Escritura nos da, que sean ricos en buenas obras. Ahí está nuestra riqueza. Dadivosos, generosos, a la medida de mis posibilidades, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, es decir, fundamento de la eternidad, de la salvación, que eche en mano de la vida eterna. El fundamento inestable de las posesiones materiales se contrastan con el fundamento estable de la vida eterna, atesorado el plan de la salvación. El futuro está en el presente. Hemos leído la Biblia, hermanos, y como siempre, nuestra oración está para que el Señor nos haya hablado por medio de su palabra, porque su palabra es la que nos va a convencer. Si hay que hacer cambios en nuestra vida, tomemos la decisión hoy. Dejemos de hacer cosas que a Dios no le agradan y pongamos nuestras cosas en las cosas celestiales. Vamos a consagrar el matrimonio, el hogar en las manos de Dios y que sea Él el que ponga ese cerco protector en tu hogar. Vamos a hacer la oración. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado. Gracias, Hijo de Dios, por interceder por nosotros. Rogamos ante todo, Señor, por las familias, los matrimonios. Oramos, Padre, para que ese cerco protector esté en cada uno de nosotros. Que como Padre, Señor,
seamos ejemplo para nuestros hijos, que nos des la luz y la claridad en la mente para que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos a vencer toda debilidad y da gracia en edificar hogares. Perdona la falta y no tomes en cuenta, Señor, aquello que se hizo y te ofendió. Da la oportunidad, Señor mío, de edificar la casa. Por favor, Padre, suplico la unidad en la casa, suplico la bendición para nuestros hijos y nietos y te pido tu bendición para el culto familiar. Que el deseo en la oración esté cada día en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por este tiempo del hogar, la familia. Que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros y que ese cerco protector lo tengamos a través de la oración. Bendiciones. Amén.